Bendiciones y bienvenidos una vez más a nuestro devocional con la Biblia abierta. Como siempre les comentamos y les decimos, para nosotros es de gran gozo el poder compartir este espacio, este tiempo, y que ustedes tengan a bien el recibir, el oír y el compartir este devocional. Esperando como siempre que la palabra recibida sea de edificación para cada uno de ustedes y que la misma sea ayudándoles y fortaleciendo de una manera especial. Queremos empezar el día de hoy no sin antes decirles: nuestro más sincero deseo es que todo lo que emprendan y hagan con vuestras manos sea prosperado y bendecido. Bienvenidos todos en esta hora e iniciamos con la parte que nos corresponde en el día de hoy. Hemos venido hablando de esta serie Anhelo por la casa de Dios, basándonos en el Salmo 84. Hemos venido compartiendo sobre los utensilios del tabernáculo y hoy vamos a hablar de uno de los utensilios que está en el atrio, como es la fuente de bronce. Leemos la escritura, la palabra de Dios en Éxodo capítulo 30, versos 17 al 21. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Hablando del tabernáculo y sus partes, las partes fundamentales del mismo, que son el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y decíamos que en estos lugares había o estaban los utensilios, y que cada uno de estos utensilios tenían una función específica, y entonces compartíamos en el atrio y veíamos los utensilios que estaban en el atrio, que eran el altar de bronce según Éxodo 27, 1 al 8, y la fuente de bronce según Éxodo 30, 17 al 21, y también está en Éxodo 38, verso 8. Y dice la escritura lo siguiente: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce, y de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ya compartimos y vimos que era el altar de bronce y su significado y lo que representa este elemento para hoy día. Hoy veremos entonces lo que era y cuál era el propósito del segundo elemento que encontramos en el atrio, como es la fuente de bronce. La fuente de bronce estaba situada entre el altar de bronce y el tabernáculo. Esta fuente no servía para ofrecer sacrificios, pues los sacrificios se hacían o se ofrecían en el altar de bronce. La función de ella era para alabarse. Esto era lo que Aarón y sus hijos debían hacer cada vez que entraban al altar para ofrecer sacrificio. ¿Qué significa para nosotros hoy día esto de la fuente de bronce? Esto de lavarse las manos y de lavarse los pies indica nada más y nada menos que purificación. Y al llegar a Jesús,
somos limpios, somos purificados para poder tener acceso al lugar santísimo o estar detrás o después del sacrificio. Y nosotros obtuvimos este acceso fue a través del sacrificio de Cristo Jesús, quien tiene la garantía para nosotros de purificar nuestras vidas con el lavamiento. Y al lavarnos y al purificarnos, esto nos hace aptos para estar ante el Padre Celestial. Recuerda que Jesús dijo estas palabras en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El mismo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 13 nos muestra la eficacia del significado de la fuente de bronce. Al celebrar en la última cena con sus discípulos, Él se levanta de la mesa y se pone a lavar los pies de ellos. Y Pedro, que estaba allí, se oponía a eso. Pedro no quería que Jesús le lavara los pies y él no aceptaba que Jesús hiciera eso con él. Pero Jesús le dice, el que está lavado no necesita sino lavar los pies, pues todo es limpio, según el Evangelio de San Juan capítulo 13, verso 10. Vosotros limpios estáis, aunque no todos. Lo que Jesús le quería decir a Pedro es que el que tiene todo el cuerpo lavado, purificado, es decir, que ha pasado por el nuevo nacimiento a la conversión, no necesita o no era necesario repetir lo que ya se había realizado o se había hecho una vez y para siempre. Pues ya Cristo los había lavado, los había purificado. El apóstol Pablo escribe a Tito en cuanto a esto, en el capítulo 3 de Tito, versos 4 al 7, y miremos lo que dice la Escritura. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esto es lo que nos hace caminar con el lavamiento, en la purificación, lo que hace que nosotros caminamos en fe hacia lo que hemos obtenido o hemos heredado a la herencia de una vida eterna. Pero ocurre demasiado a menudo que muchos creyentes, a causa de la carne, que está aún en ellos, porque ninguno puede decir que no está en la carne o que no vive en la carne, pues andamos no conforme a la carne, como estamos en el mundo, pero no andamos conforme al mundo. Pero estamos en carne. Y como el individuo, como el hombre, a pesar de haber reconocido a Jesucristo, sigue caminando en su debilidad, que es la carne. Y muy a menudo peca. Y ha manchado sus pies en el camino, en el transitar. Y esto no se trata de convertirse de nuevo, sino que sus pies en el caminar, en el transitar de la vida cristiana, se han ensuciado y se tienen que lavar.
Y cuando el individuo lava los pies, acepta su falta, y acepta que necesita un lavamiento, entonces viene la restauración, la purificación nuevamente, el reconcilio con el Señor. Ahora, el Señor muestra por medio de la palabra que el que ha faltado debe confesar la falta. Según 1 de Juan, capítulo 1, verso 9. La Escritura dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El apóstol Juan está aquí hablando de que si confesamos, o sea, cuando cometemos el error aún en nuestro caminar diario en Cristo, cometemos la falta, entonces ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados a Él, a Dios. Y Él mismo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces hay que ir a Cristo. Una vez que el rescatado acepta su falta y confiesa, o sea, que haya ensuciado sus pies, puede tener derecho nuevamente al lavamiento de los pies para poder tener parte con el Señor, es decir, gozar de la comunión con el Padre. Es necesario e importante realizar cada día ese juicio en nosotros. Somos nosotros mismos los que debemos autoanalizarnos cada día, pues la Biblia dice, en cuanto al momento de participar de la cena del Señor, Pablo escribe a los Corintios y les dice algo de suma importancia: pruébese cada uno de vosotros. O sea, no te va a reprobar ni a aprobar la gente que te está observando, ni la gente que te está viendo, sino quien tiene que probarse eres tú mismo de la situación que estás viviendo. Es lo que enseña la Escritura. 1 Corintios capítulo 11, versos 26 al 32. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. La Biblia es muy clara en esto. Muchas veces los que hacemos que las cosas sean más difíciles somos nosotros. Por eso el Señor Jesús dice, porque fácil y ligera es mi carga. Cuando está hablando del acto de nosotros examinarnos a nosotros mismos, esto no está agregando que por el hecho de haber manchado los pies en el camino se debe abstener de participar de la cena. Todo lo contrario, pues la Biblia dice, pruébese, analícese, algo muy individual y personal, y dice, y coma a sí mismo del pan y beba de la copa. Recordemos que únicamente la obra de Cristo es la que puede acercarnos ante el trono celestial. Esto es por su gracia. Yo no sé si usted en esta hora está captando el mensaje, está captando lo que estamos tratando de decir, porque muchas veces
nos abstenemos de participar de la cena sin antes consultar con el que dio su vida por nosotros. Decidimos nosotros por el Señor. Amado, el descuidar nuestro diario vivir y el probarnos a nosotros mismos y participar de actos no agradables ante Dios, esto nos espera en un acto del juicio, pero del Señor. Pero dice la Escritura, cuando habla, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Hay una expresión aquí muy fuerte para que no seamos condenados con el mundo. ¿Por qué? Porque tú no eres del mundo, eres pertenencia de Dios y Dios no va a dejar perder a los suyos. Por gracia te compró, por gracia te amó, por gracia te rescató, por gracia te salvó. Entre los corintios había muchos creyentes que estaban así como lo describe la Escritura, pues la misma Biblia lo dice. Hay entre vosotros muchos enfermos, debilitados, aún muchos duermen. O sea que había entre los corintios hermanos creyentes, aún en la iglesia, estaban débiles, enfermos, dormían, es decir, estaban muertos. Y ellos, al dejar de participar de la comunión con el Señor, esto los hacía aún más débiles y más vulnerables ante las acechanzas del enemigo y de las incertidumbres que presentan las circunstancias cada día. Una oveja que está sola, apartada, suele dormirse espiritualmente. Y cuando está dormida espiritualmente, es mucho más difícil volverse a Dios en compañía de los suyos. Porque una oveja enferma se aparta del rebaño y puede tender a dormirse. Y de lógica que es mucho más fácil presa del enemigo. Por eso es necesario tener la comunión con el Señor y con los hermanos. Y por eso estamos hablando de esta serie anhelo por la casa del Señor. ¿Cuántas veces no has dejado de congregarte porque alguien te miró feo? ¿Porque alguien no estuvo de acuerdo contigo? ¿Cuántas veces has dejado de participar de la cena del Señor porque no te aprobaron algo? Amado, cuando nosotros estamos solos, no participamos de las cosas del Señor, escúchame bien, somos mucho más fácil presa del enemigo que cuando estamos juntos, que cuando estamos allí unidos, que cuando estamos protegidos por el Señor, que cuando estamos guardados por nuestros hermanos. Por eso es necesario tener la comunión con el Señor, tener la comunión con los hermanos, estar juntos y en armonía con la congregación, con el cuerpo de Cristo, según lo dice el Salmo 133. Y esto es lo que decíamos en días pasados, no dejando de congregarse, como algunos al enfriarse tienen por costumbre. Observemos para terminar algo aquí de suma importancia. Creo que lo que hemos visto hasta hoy ha sido demasiado importante para cada uno de nosotros y que haya edificado nuestras vidas. Pero fíjate que dice que la fuente de bronce había sido hecha con los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Éxodo 38, 8. Esto indica, primero, los espejos nos hablan según Santiago capítulo 1, versículo 23 de la palabra de Dios, la cual pone en evidencia
nuestras faltas, o sea, la suciedad de nuestros pies. Y segundo, las mujeres que velaban o se hacían a la puerta del tabernáculo de reunión con aquellos que buscaban a Jehová, según Éxodo capítulo 38, 8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Tenían un corazón dispuesto para Él. ¿Cómo gozaban de su presencia? A ellas les fue fácil abandonar gozosamente por el Señor lo que era objeto de vanidad en sus vidas. Oh, santo es el Señor. Cada palabra que encontramos, como te decía en días anteriores, cada una de las frases, de las palabras que encontramos en la Escritura, tenemos que saber discernirlas a través del Espíritu Santo y que podamos entender lo que el Señor nos quiere decir a través de ellas. Estas mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo venían a la reunión porque sabían que ahí estaba la presencia de Dios. Estaba el arca que significaba la presencia del Señor. Y algunos de pronto tenían temor de acercarse, pero ellas con corazones sinceros, con corazones humildes, con corazones llenos de gozo, se acercaban a estar en la presencia del tabernáculo de reunión. Ir al culto es agradable. Ir al culto es de suma bendición. Perderse del servicio del culto es desagradable. Como te decía en días anteriores, yo no sé si usted ha podido alguna vez autoanalizarse a sí mismo cuando ha dejado de asistir a un servicio por X o Y motivo y usted de pronto ha empezado a sentirse como si algo le hacía falta. Esto era lo que les pasaba a aquellas mujeres. Cuando era el lugar de ir a la presencia de Dios, no es que escatimaban nada para estar allí y estaban allí, en la puerta del tabernáculo, porque allí había algo especial. Y esto fue fácil para ellas, porque algo les garantizaba que al llegar a ese lugar había paz y tranquilidad. Por eso el salmista dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Un hombre agradecido, una mujer agradecida, un hombre que ha sido lavado, ha sido purificado, siempre en agradecimiento busca al Señor y va ante su presencia y entra por sus puertas con acción de gracia. Amado, amada que me escuchas, no te dejes mover por cualquier circunstancia. Y si estás pasando por momentos difíciles, te animo en el nombre de Jesús que te levantes y eches hacia adelante y avances, porque el dador de la vida te está esperando, a pesar de que tus pies se hayan ensuciado. Y Él quiere lavarte los pies. Esa es la fuente de bronce. Está esperándonos para que nuestros pies sean lavados y podamos descansar en el Señor. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde. Y recuerda, como siempre te digo, que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad.